Todos. Un gusto para mí saludar a Jorge Bojanil. ¿Cómo está, Jorge? Buen día. Bien, Juan. Ya estábamos en un ámbito tan lindo con todas las camisetas de la selección argentina, un Exacto. Ramón Díaz y tanta gente. Jorge, Mm. se termina una etapa, pero comienza otra, ¿no? Sí, yo no sé, puede ser de esa manera, como vos decís, qué sé yo. Yo voy a seguir trabajando de alguna manera, es decir, de una u otra manera, Claro. porque uno está entero y porque uno está con muchas ganas y creo que la salud me ayuda y me va a A, ayudar, a si Dios pesar quiere. de haber tenido el COVID. Ah, sí, bueno, eso fue duro. Pero bueno, me siento muy bien y me siento con muchas ganas, digamos, de seguir en nuestro Capitán Capitán Sarmiento, Sarmiento, Sí. digamos, colaborando, asesorando, lo que se pueda a través de la Dirección de Cultura o Jefatura de la Cultura, que ahora va a estar Marita Zanovini, y bueno, y de esa manera seguir siendo útil, porque lo que me hace sentir bien realmente es sentirme útil, que Mm. valga la redundancia. Entonces, eh, me, me gustaría, y creo que ya lo hemos hablado con gente del municipio, con nuestro intendente y todo lo demás, de seguir asesorando, colaborando, poniendo todo lo que uno aprendió en tantos años, por lo menos en parte, en lo que se pueda, en nuestro Capitán Sarmiento. Y también, si, bueno, si esta situación tremenda que nos hace vivir la pandemia me permite seguir. Yo formo parte del REFEDA, que es la Red Federal de Artesanías, entonces eso eh, voy a poder moverme de una manera más libre en beneficio del REFEDA, con grupos de gente de distintas provincias que representan a la artesanía, y bueno, y a mí me toca formar parte, gracias a Dios, y bueno, y asesorar, porque muchos municipios me ha tocado asesorar, dar charlas, y qué sé yo, como el caso de Firmat, Santa Fe, Henderson, provincia de Buenos Aires, lugares de la provincia del Chaco, qué sé yo, tantos lugares que me ha tocado, y, y eso a mí me hace poner bien, ¿no es cierto? Y bueno, y si Dios quiere, seguir como jurado nacional, que es lo que desde hace 18, 19 años más o menos ya me toca cumplir, la tarea de jurado nacional de artesanía, y seguir siempre, siempre investigando, difundiendo y trabajando en favor de la cultura en general, porque la cultura es muy amplia, que eso es lo que hay que, en los que nos ha tocado, a los que nos toca y a los que les tocará trabajar en cultura, siempre tienen que tratar de ser muy amplios, Juan. No podés cerrarte en una actividad. La cultura es un todo. La cultura son todos los actos de un ser humano que tienden a modificar lo natural, ¿no es cierto? La naturaleza. Entonces, de ahí partimos. Cultura es el acto de tomar un mate, de cebar un mate, cultura es el acto de narrar, el acto de trabajar como albañil, como mecánico, son actos culturales todos. Después, bueno, la cultura se eleva o se cae de acuerdo a cómo lo hagas cada acto cultural, ¿no es cierto? Si vos lo haces cada vez un poquito mejor, es como que vos vas elevando la actividad cultural que haces, ¿no es cierto? Claro. Y ahora, si lo haces cada vez peor, bueno, es un acto cultural, pero En en decadencia. decadencia, claro, el nivel baja. Y eso es lo que hay que tratar siempre en un municipio, y lo que siempre, bueno, fue mi empeño, ¿no? No solamente hacer cosas por hacer, Jorge, sino que hacer cosas para que que quede sembrado y que después se pueda, digamos, hacer crecer esa cosa, ¿no? Llamarle ferias del libro, llamarle talleres, llamarle salones de pintura, llamarle encuentros de muralistas, llamarle caguanés, llamarle encuentros corales, llamarle encuentros de escritores, tantas cosas, tantísimas cosas, pero todo tiene que tener, o simplemente encuentros de historiadores, trabajar mucho con las escuelas, porque a veces el docente necesita que un trabajador de la cultura auxilie, ¿no es cierto?, a través de distintos grados, le decía yo antes, los distintos lugares que ocupa un niño, un adolescente o un chico digamos, de nivel inicial. Siempre ese auxilio,
ese amparo de alguna actividad cultural que lo haga pensar, lo haga crecer, lo haga crear al niño, al adolescente o al adulto. Jorge, vos comenzaste con Olives. Yo comencé con Oscar ¿Te Olives. acordás cuando te fue a buscar Oscar Olives? Es mucho Sí, me pedirte. acuerdo. ¿Te No, acordás? no, mira, nos estamos acordando, sobre todo estos días que está mi hija Mariana acá en Sarmiento, nos recordamos tantísimas cosas, y con gente de Sarmiento, ayer estábamos con Mariel Carbonell, y con tantísima gente, ¿no? Y sí, vos me preguntabas, ¿cuándo me Cuando fue a buscar? Y bueno, Oscar, yo, digamos, trabajaba en ese tiempo como maestro mayor de obras, yo estuve 14 o 15 años trabajando como maestro mayor de obras, era, era mi profesión, ¿no es cierto? Y este, ya hacía radio, yo ya hacía desde el año principios del 86, que tenía un programa 85-86, que ya tenía un programa que se llamaba Identidad en LBS ujú, o FM Universo, y en Aoniquén Radio, una radio sí, me muy acuerdo. linda que en su Yo estuve momento en Oribe. funcionó, bueno, también tenía un programa de radio, bueno, y yo ya sí, ya estaba haciendo radio, y participaba de la comisión de cultura que se llamaba Centro de Difusión Cultural. Eso es muy lindo que lo sepas porque no sé si estabas en Sarmiento en ese momento, año 86, No. 85, 86. Bueno, y ese Centro de Difusión Cultural se formó por iniciativa de un grupo de gente muy linda, no voy a hacer tantos nombres porque me voy a olvidar de muchos nombres, pero entre ellos estaba Ramón Carballo, Graciela Bojanís, Julio Moró, qué sé yo, mucha gente. Y entonces formaba parte ese grupo, ¿no? Que no solamente auxiliaba la tarea de la Dirección de Cultura que funcionaba en ese momento, sino que también inició los trámites de, el edificio que era de Entel y que luego pasó a ser la primera casa de la cultura y que actualmente es la Biblioteca Popular Fuerte. Así que Olives estaba muy al tanto de todo eso, Oscar, y un buen día él fue a sacar unas copias de planos a mi casa y fue directamente a decirme que él ya estaba con muchas posibilidades de ser elegido intendente. Entonces me dice, Jorge, si yo salgo electo, vos tenés que ser el director de cultura. Entonces, claro, primero que le dije que no, porque yo no, digo, no, director, no, yo puedo colaborar, es una actividad que me queda muy grande, le digo, es un título que me queda muy grande, porque yo no soy un tipo experto, sino que soy un entusiasta. Desde chico siempre la cultura la tuve acá en la mayoría de los niveles, ¿no? O actividades culturales. Entonces, y me dijo, no, no, vos tenés que, no, le digo, bueno, cuando él se va de mi casa en ese momento, nos saludamos, y Silvia, Silvia me comienza a entusiasmarme, me dijo, ¿por qué no? Yo tenía que hacer un proyecto y presentárselo, Silvia Gerdola, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Mi compañera. Y entonces, claro, Ahí te entusiasmó. claro, y entonces hice un proyecto. Y, y así fue que se lo presenté claro, él se entusiasmó mucho. Él y un grupo de trabajo que había muy lindo, de gente que lo acompañó. Y así comenzamos a trabajar cuando él fue electo. Y así comenzamos. Yo comencé a trabajar. Él directamente fue, como vos me preguntabas, me fue a ver a mi casa, me propuso, como te conté, y no acepté en primera instancia. Después hice un proyecto y se lo presenté, se entusiasmó y bueno, así fui nombrado en diciembre de 1987. Mirá vos, 87, ¿cuánto tiempo ha Sí, pasado? sí, me acuerdo que estaba Caco Ure, creo que condujo él el acto, ¿no? De asunción de los distintos jefes o de secretarios o directores o intendentes, ¿no? Creo que era Caco porque yo tengo una foto donde yo estoy poniendo la mano como jurando Claro, y era Caco Ure, sí, que transmitía, sí, el que conducía, claro, el digamos. locutor. Sí. Ahora, Jorge, cuando dicen que vos sos el padre de Caguané, Ujú. es quedarse con eso nada más, porque vos hiciste un montón de cosas. Claro, justamente tenés razón, claro. Por eso también yo me preocupo mucho porque, claro, la artesanía fue quizás lo que, ¿cómo te podría decir? El que me hizo proyectar más a nivel país.
trabajo, digamos, por mi trabajo cultural fue la artesanía. ¿Por qué? Porque yo me metí muy a fondo. Además, yo comencé a trabajar en diciembre de 1987 y en marzo del 88 se hizo el primer caguané en la Plaza San Martín. ¿Te imaginás? Entonces, claro, fue una actividad que comenzó a sonar y eso a mí me hizo aprender, investigar mucho, 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 bueno, e ingresar en los talleres de artesanos en distintos lugares de nuestro país, no solamente en Capitán Sarmiento, y eso me hizo, digamos, adquirir una experiencia, digamos, una experiencia, creo que con el tiempo grande, grande, y eso hizo posible que comenzara a trabajar como jurado en los distintos eventos nacionales, caso la fiesta del Poncho, la fiesta nacional de artesanías en Colón, por el Fondo Nacional de las Artes, en Cañada Rosquín, en Cosquín, en San Juan, qué sé yo, tantos lugares, ¿no? Rosario, la Feria de Maestros, bueno, tantos lugares. En Chubut, Salón de Artesanías de la provincia de Chubut, soy jurado allí. Bueno, eso fue, la artesanía a mí me proyectó muchísimo y me hizo meter muy, muy a pleno y creo que aprender muchísimo, sin ser artesano. Pero lo que te quería decir que yo comencé a trabajar con las distintas actividades y demás, y seguí tratando de que se desarrollen las distintas actividades. El teatro, la literatura, la plástica, todo lo que es actividades de narración, bueno, de tantísimas cosas. Comencé a trabajar mucho eh, con cursos organizados con el CIE en ese momento. Estaba entre otras personas Mabel Alonso, excelente, ¿no? Cómo apoyó el CIE en las actividades de cultura. Entonces, todas esas cosas y tantas cosas, porque venía un historiador a presentar un libro, y comenzamos las distintas actividades, porque no puedo olvidarme que ahí comenzaron los primeros encuentros de escritores en el monasterio, los primeros encuentros de pintores, las primaveras corales, con el coro fue algo extraordinario. El tema de tener formado el coro municipal de niños, coro municipal de adultos, los distintos directores que pasaron dirigiendo los coros, las distintas profesoras, sobre todo profesoras orientadoras de los talleres de teatro. Los talleres de teatro fueron una cosa hermosísima. En plástica vino Luis Napoli ya a mediados del 88, ya lo conocí en Capitán Sarmiento, tantísima gente. En literatura tuve la suerte de conocer de entrada a un muy buen orientador que se llama Fabio Lanuti, que no era de Capitán Sarmiento, y después mucha gente de Sarmiento que me acompañó, caso Marcela Otero, Rita Gautier, Mauro Neves, Roxana Mans, qué sé yo, tanta gente que comenzaron, Sonia Grieco, que comenzaron en forma prácticamente gratuita a brindar sus conocimientos en la Casa de la Cultura, que desde abril más o menos del 88, después del primer Caguané, comenzamos a utilizar y era lo que actualmente es biblioteca y fue la Casa de la Cultura hasta el año 91, desde el 88 hasta el 91 que pasamos a la estación, ¿no es cierto? Fue el despegue máximo, ¿no es cierto? Lo que fue el Centro Cultural de la Estación, que ahora es el actual museo, pasando cultura al cine español. Jorge, ¿y los mejores años cuáles fueron en cultura? Mirá, yo creo que todos los años tuvieron cosas hermosas, no tan hermosas, porque siempre fue una lucha. Lo mío fue una lucha. Sí, porque no es tirar una pelota que aparecen chicos de todos lados, ¿no? Claro, tenés razón. Sí, eso es lo que yo siempre decía. Lo mío fue una lucha porque yo siempre trataba de tener un grupo de gente útil a mi alrededor. No puedo olvidarme de una persona que estuvo más de 20 años trabajando conmigo, que fue Andrea Cerdeira, ¿no es cierto? Una chica Muchos años. increíble, increíble como me acompañó y lo que aprendió Andrea, y después lo que ella estudió para llegar ahora es museóloga, es una de las principales trabajadoras por el museo y archivo histórico municipal, en fin, tantas cosas, ¿no? Mucha gente se fue formando, que era lo que a mí me ponía bien, porque en definitiva mi trabajo es ese. Yo no sé si voy a lo que vos me preguntaste. No, yo te preguntaba cuáles años te parece a vos que los fueron mejores.
Mira, yo no sé cuáles fueron los mejores. Yo lo único que todos los años fueron gestando cosas y la mayoría de las cosas se fueron desarrollando, ¿no? Caso de certamen literario, salones de pintura, primaveras corales, caguané, encuentros de pintores, de escritores, participación de los grupos de teatro en distintos lugares. Bueno, todo eso se fue. Y los talleres, que eran la base. Los talleres siempre fueron base, por eso ahora me pone muy bien el apoyo de nuestro intendente actual municipal para los talleres, porque es como, eso es lo que va a hacer que Capitán Sarmiento comience Claro, a tener una base como ya buena, tuvo en una época. como Y cuántas figuras han salido, Jorge? totalmente. Bueno, entonces los mejores años, pero yo no, yo saco una conclusión. Años tuve buenos y no tan buenos en los distintos años de mi carrera, pero eh, los mejores años fueron mis primeros 4 años al lado de Oscar Olives. ¿Por qué? Porque yo ahí tenía apoyo, apoyo y apoyo. No dinero, ¿eh? No apoyo en dinero, pero sí ese entusiasmo que yo veía en ese equipo que hizo posible de que yo tomara ese coraje de comenzar las distintas Claro. cosas, que luego continuaron, gracias a Dios, con los distintos intendentes que se fueron sucediendo, ¿no? Vos lo nombraste a Luis Napoli. Yo me acuerdo que Sí, viajábamos juntos en el colectivo. Él iba a Luján. ¿Es de Luján era? de Luján, Era de sí. Luján. Me acuerdo, siempre lo tengo presente. La Sí, persona de sí. bien, ¿no? De charlar siempre. Claro, bueno, esas personas como Luis, un gran puntal para mí, yo les llamo puntales para mí, nuestro trabajo cultural en Capitán Sarmiento. Por eso nosotros, Capitán Sarmiento, tiene que agradecer muchísimo, muchísimo a gente representativa de la cultura de Pergamino, de Luján, de San Pedro, de San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Arrecife, Salto, y de otras provincias que nos ayudaron que hicieron posible que Capitán Sarmiento comenzara no solamente a hacer actividades, sino a crecer en base a esas actividades. Porque no nos olvidemos que después vinieron los torneos juveniles Claro. y esos torneos, si todo el mundo que me encuentra por la calle, qué sé yo, me dice, Jorge, porque iban tantos colectivos y qué sé yo, sí, bueno, pero no es que se inventaban la gente, había que transitar por distintas Claro. etapas, vos lo sabés, etapa local, etapa regional, etapa final, y había una formación en los jóvenes y después en abuelos también, una formación, ¿por qué? Porque los talleres eran muy fuertes. ¿Cómo no íbamos a poder formar un grupo vocal como Norvaires cuando Wow. teníamos orientadores como Ángel Concilio, como Billy Bock, un grande, una gran persona, Billy, Beto Broncini en los primeros tiempos, Constanza Verdura en los primeros tiempos, qué sé yo, tanta gente, después vino Huguito Ramallo. ¿Cómo no se iba a poder formar un grupo bueno, competitiva, si querés decir? Yo no quiero decir tanto esa palabra competitiva, simplemente con altura, con calidad, ¿no? ¿Cómo no se iba a poder formar un grupo de rock o un grupo vocal instrumental cuando teníamos profesores como Emerson Hanley de Recife, un Matías Iriartes, o Mariano Rizzo, Martín Rizzo de Pergamino, en batería, en órgano, en guitarra, un Cristian Capurelli, o qué sé yo, por decirte, en flautas dulces, había una formación hermosa. Entonces, uno podía extraer de los distintos talleres gente como para decir, se Ujú. puede formar un conjunto, a la par del aprendizaje normal que un niño, un adolescente, un adulto llevaba adelante en cada taller, ¿no? Jorge, y a lo mejor ahora con otros talleres, Sí. ¿se podrá volver a eso? Yo creo que sí, el tema es tener continuidad. Claro que se puede volver. Tener continuidad, tener visión, mucha visión. A veces equivocado, ¿no? Pero vos tenés que tener una meta para trabajar. Ujú. Y yo creo que Marita es una persona con mucha polenta, yo la veo con mucha polenta para trabajar. Así que bueno, lo importante es que despacito, charlando, vaya, como quien dice, viendo una meta amplia, ¿no? Y profunda, y, y de esa manera se va a poder coordinar y, ¿por qué no conducir? A veces no me gusta decir tanto esa palabra, ¿por qué no conducir de una manera ambiciosa, ¿no? El terreno de la cultura, ¿no? No es que te desentendés de todo, No, no, y todo lo justamente lo contrario. dije, no, no, no.
No, no, más, nosotros vamos a seguir en contacto continuo, porque sin cumplir horarios, pero sí hay tantas cosas en puerta, ¿viste? Porque ahora hay un proyecto muy lindo, yo te lo decía fuera de Ujú. micrófono, un proyecto hermoso, ¿no? De jornadas de arte pública, hay proyectos muy interesantes, volver a la Feria del Libro, pero claro, todo lo hace la presencialidad o no de una actividad. Vos imaginate que nos quedamos con esas cosas, esas ganas. El año pasado teníamos Caguané ya Listo. esperando al artesano y a todo el público, y 24 horas antes hubo que frenarlo, Claro. ¿no es cierto? Este año directamente, bueno, se había preparado algo virtual, después da mucha pena a veces no poder realizar una actividad presencial, pero bueno, hay que, como dicen ahora, reinventarse, tratar de utilizar lo virtual lo más que se pueda y lo mejor que se pueda, y lo presencial, tratar, se han comenzado con tareas presenciales en los talleres, con muy buena afluencia de gente, y eso también, pero hay que tener cuidado también con la cantidad, porque hay que tener mucho cuidado con Claro, el sí, no. distanciamiento, con todo. Tremendo, o sea que te imaginás que no es la tranquilidad que se tenía antes, que bueno, había 50, había dos en cada taller, no importa, ahora no, hay que tener cuidado, hay que hacer grupos, distanciarlos, con barbico, hay un taller como tango donde hay que cuidarse muchísimo, porque el tango es de agarre, Claro. y sin embargo, bueno, los profesores tratan de manejarse lo mejor que pueden, ¿viste? O sea que se puede volver a Sí, aquello. cómo no, sí, sí, además hay un apoyo muy interesante, eh, que te confieso que los gobiernos anteriores no es porque no hayan querido, ni nada por el estilo, yo no tuve ese apoyo de tener talleres pagos, no estoy mintiendo, salvo dos talleres en toda mi vida, el taller de soguería y el taller de plástica con Norma Barrera. Bueno, se logró que esos talleres fueran pagos con el correr de los años, pero no te olvides que yo tuve 34 años en cultura. Y, este, pero ahora veo que los talleres son apoyados monetariamente por el municipio, y eso es muy importante, porque eso te alivia, te saca un peso, porque si Sí. no tenés que trabajar para costear cada taller, una cosa de loco lo que hacíamos antes, una cosa de loco, pero bueno, valió la pena también, ¿no? Jorge, y no nos olvidemos, ahora que contás eso, Mm, que hubo un momento que los vecinos te pagaban el sueldo. sí, señor, durante un año y medio, no menos de eso, un grupo de gente me pagó el sueldo porque, bueno, no voy a, ni voy a hacer nombres ni quién me dejó sin el sueldo, pero fue un intendente de nuestro pueblo que nos dejó sin el sueldo tanto a mí en cultura como a la persona que estaba en deportes. De golpe, ad honorem nos puso. Y bueno, yo me tenía que ir, imagínate, yo, ¿no? En mi casa con mi No, familia comíamos la el día. carne te la cobran, Jorge. No le Entonces, yo decís ad nunca fui una honorem. persona que tuve cuenta en ningún lado, siempre fui un trabajador, en este caso de la cultura, ¿no? Y, y un grupo de gente muy linda, que eso fue lo que a mí me empujó, me animó, me incentivó y me alentó a seguir trabajando en cultura, porque cuando yo vi que la gente lo tomó como, y quiere decir que le daba la importancia a la cultura, que siempre fue mi preocupación, porque como vos bien decías recién hace un ratito, vos tirás una pelota de fútbol al aire y hay 100 pibes o 100 adultos Sí, sí. esperándola. Ahora, vos tirás un pincel o un óleo o algo al aire o una tela para pintar, y no son 100 personas que lo esperan acá para barajarlo. Entonces, toda esa gente hay que incentivarla, porque la cultura necesita eso, demostrar que es, y no nos olvidemos que el deporte está dentro de la cultura, que eso es algo que también es un gravísimo error, que el día de mañana a lo mejor se corrige en todos lados, no es acá en Argentina, ni en San Miguel. Separarlos. No, se dice deporte y cultura, sí, deporte forma parte de la cultura es un todo. La cultura deportiva, la cultura Claro, artística, claro, la sí, cultura sí. literaria, la cultura del trabajo normal, vos como periodista. El turismo es una cultura. Y claro, el turismo forma parte de y está buenísimo lo que se hizo ahora a través de este gobierno, porque se vinculó mucho el turismo a la cultura. Viste que se abrió la oficina de turismo. Eso también es muy importante porque vos traes una persona a visitar Capitán Sarmiento. Qué mejor que nosotros que estamos en cultura le demos una charla. Entonces, la persona que está en turismo cumple un objetivo, que es que esa persona conozca Capitán Sarmiento en su fase rural, urbana o lo que sea,
todo lo que tiene que ver con la historia y demás, pero a su vez que la gente que está en cultura, llamarle un escritor, un historiador o lo que sea, o la gente del museo en este caso, pueda ofrecerle charlas a esa persona que nos viene a visitar y que viene a gastar, porque viene a comer, a dormir, Sí, sí. a Capitán Sarmiento y a pasear, ¿no es cierto? Pero también se va bien como alimentado culturalmente, ¿no? Claro, claro. Jorge, ¿te emocionó un poco la despedida del otro día? Y me emocionó mucho, porque estaban nada más y nada menos que los compañeros de trabajo, que a veces, por muchas razones que vos quizás lo sabés, por años anteriores, yo no tenía la suerte de estar continuamente, porque estuve un poco, te diría que muy sepultado durante 10 años, pero ahora volví a reencontrarme con compañeros de trabajo de cualquier oficina del municipio, o lo que sea, o el corralón, o donde sea. Y eso a mí me pone bien, porque yo siempre me consideré un empleado municipal, porque se lo fui, Claro, lo fui tantos años. Entonces, no te dieron a lo mejor el lugar que tenías y que merecías. no, por momentos sí, gracias a Dios, pero bueno, tuve una época muy dura, muy triste, que fue la última época antes de que llegara el intendente actual. Fue triste, no, yo no guardo ni rencor ni nada por el estilo, pero fue muy triste. Para mí fue muy triste. Me sentí, Ninguneado. sí, sí, ¿por qué no? Sí, y así es. Pero bueno, cada uno tendrá sus razones. Yo, lo único que brindé en mi carrera fue trabajo, acertado, equivocado. Y bueno, yo creo que hubo un resultado, así que no fue en vano todo ese trabajo. Claro. Y fíjate vos cuántos logros, más allá de Caguané, como decíamos, cuántos logros se Y fueron. 20 años, más de 20 años la Feria del Libro, más de 20 años, 23 años en Salón Nápoles, 18, 20 años en certamen literario provincial, las primaveras corales durante muchos años, venían coros de todos lados, los encuentros de parejas de tango, los talleres, el salir a representar a Capitán Sarmiento pero de una manera tan amplia y tan linda a través de los artesanos y las artesanías, los artistas plásticos representándonos, el grupo de teatro que tuvo distintas, bueno, ahora creo que es Superarte, pero que es un grupo independiente, pero en sus momentos el grupo base se forma en la Casa de la Cultura, con esos grandes profesores, orientadores que tuvimos, con un grupo muy lindo de gente. Bueno, esos grupos de teatro, tanto de niños y de adultos, nos representaron en muchos lados. Los cantores, los bailarines, el tango. El tango, salieron bailarines de tango como Andrés Chafardini y Julia, como mi hija Mariana y Sebastián, como los mellizos Gómez, César Albelo, no, César, ¿cómo se llama? César es el más chico, bueno, Claro, uno de los bueno, Albelo, César, uno de los Albelo que, bueno, sí, sí. y bueno, y Oscar que trabajó está haciendo teatro, lo hizo desde muy joven, ¿no? Y tantísimas cosas que se hicieron, este, los, las exposiciones del juguete, donde pasaban niños viendo y disfrutando de juguetes realizados por artesanos del juguete, ¿no? Cosa no me acuerdo, Jorge. No, porque se hizo pocos años, pero fue algo y que creo que se va a volver a hacer si Dios quiere. Tantísimas cosas, me olvido, que me disculpe la gente que me está escuchando porque me olvido. Yo también tengo en este momento la suerte de tener una compañera que me apoya mucho, mucho, este, mucho actualmente, que no vive en Capitán Sarmiento, pero que tengo un gran apoyo. Yo creo que eso fue fundamental. Y mis hijas, mi padre, Que se, con los nietos que van creciendo. Mi padre que es algo bárbaro, ¿no? Mi viejo tiene 93 años, charlamos muchísimo, está muy lúcido y Dios quiere lo tengo por mucho tiempo más porque es un gran compañero. Y bueno, mis hijas, ¿no? Por supuesto, y bueno, y toda la gente, mucha gente hermosa. Yo tengo grandes charlas eh, yo me considero una persona muy sociable, pero bueno, a veces uno tiene charlas así profundas con gente como Walter Rivadela, como, qué sé yo, tanta gente así tan linda, un Billy Bob cuando nos encontramos, y después la gente que común. Es algo hermoso encontrarme todas las mañanas, ir a trabajar, encontrarme con Juancito Goite, ¿viste?
con Tomalino sentado en la plaza, son parte mía, porque son parte de mi pueblo, o mirar siempre para arriba, eso lo aprendí mucho como maestro mayor de obras y los 3 años de arquitectura, los años de arquitectura que hice. ¿Por qué? Porque siempre nos decían nuestros maestros, y yo lo digo ahora desde hace tanto tiempo porque lo aprendí de ellos, es que siempre hay que mirar para arriba cuando uno mira una construcción, porque a partir de los dinteles de las ventanas se ve la verdadera historia de un edificio, porque de ahí para abajo muchos edificios fueron remodelados. Claro. Entonces vos para ver la historia tenés que mirar de los dinteles para arriba, es algo extraordinario. Incluso acá hay muchos comercios que hoy están en edificios de hace muchos años, ¿no? Que Claro, tienen muchos años. sí, sí. Y bueno, y uno se considera un pampeano en su totalidad, por supuesto, porque yo sí nací, crecí en estas pampas onduladas que forman parte de toda la pampa argentina, ¿no? La pampa bonaerense, digamos. Pero después vos comenzás a conocer el país y comenzás a conocer la otra parte tuya, porque ahí empezás a conocer el resto de los argentinos, a meterte, a quererlo, a sentirlo, a emocionarte y ver el por qué uno también de chiquito tuvo cierta, digamos, inclinación para una cosa o para la otra. Yo no me puedo olvidar de mi viejo nació en el sur de Santafesino, mi viejo nació en Pavón Arriba, mis abuelos paternos en el sur de Santa Fe, después se vinieron aquí a la zona de la central, entre Sarmiento y Carmenere, y mi madre, misionera, hija de correntinos, mis dos abuelos maternos eran correntinos, mi abuelo de La Cruz, tuve la suerte de conocer La Cruz hace poco tiempo, el pueblo de La Cruz, pueblo de gente que está viviendo en Sarmiento, y mi abuela era de Mercedes Corrientes, esa ciudad en el centro de Corrientes, y así uno va sintiendo cosas a medida que uno va caminando el país, porque vos vas a Jujuy y sentís cosas increíbles, porque ahí está el argentino también, y vas a Gobernador Gregores a Santa Cruz, y ahí está el argentino, y vas a San Juan o a Mendoza o al Chaco o a donde sea, ¿no? Son cosas increíbles, y eso también no solamente me hizo bien, sino que me marcó, y me seguirá marcando el resto de mi vida. Jorge, te voy a hacer una pregunta tonta. Sí. Con tantos recuerdos, Mm. yo también me vuelvo atrás imaginariamente y me acuerdo de vos en aquellos años con barba. Sí. Qué Bueno, raro fue cuando te quitaste la barba, ¿no? La pregunta, ¿por sí, qué te sí. quitaste la barba? Y no sé qué decirte, Juan, porque en la foto que sacó mi hija cuando abrimos la Casa de la Cultura, ella tenía 4 años, Mariana, Laurita tendría 6 y 8, Luciana, yo ahí no tenía barba, Ah, pero sí bigote, cuando entré en Cultura, y después comienza a dejarme la barba, sí, el año 89, mira, yo no estoy muy al tanto de pero los muchos años, años. pero O sea, varios años, sí, y era un palito con barba porque era muy flaco. Y bueno, ¿y por qué? Y bueno, un día, qué sé yo, dije, por trabajar, qué sé yo, porque fue y raro, quedó un tiempo más el bigote y después ya desapareció te todo. desapareció todo. Aparecieron las canas después, Y Jorge. bueno, lógico. Dijo César Minervini, que hizo una poesía tan hermosa, Sí, ¿la mirá, viste? tan hermosa que para mí, no sé, tengo que encontrarme con César, no lo voy a poder convidar con un batecito, pero sí charlar y agradecerle muchísimo porque creo que algo que le salió de adentro, yo los conocí a ellos, a él y a Ariel desde muy chiquito y tuve a su papá como uno de mis grandes profesores, ¿no? Don Adalberto César Minervini. Ejemplos que yo tuve, mira Juan, discúlpame que No, no, pasó está el bien. tiempo, pero uno de los ejemplos fue don Adalberto Minervini, para mí, para mi manera de moverme, de trabajar, de ser, de hacer. Otra persona fundamental fue don Ismael Payet. Para mí fue extraordinario. Su accionar, pero se ve su manera de ser. Entonces fueron ejemplos. Y mis grandes ejemplos, mis abuelos paternos, que son la gente, mi abuelo Jorge Bocanís, mi abuela Fanny, que son los que me criaron desde muy chiquitito. Por supuesto, mi padre también estuvo, mi madre, pero de mi madre he hablado muy poco. Mi madre tiene 87 años en este momento, vive, está bien, gracias a Dios. Este, y, y mis abuelos fueron mis guías,
y creo que esa guía educadora y sentimental que tuve y que me acompañará toda mi vida, junto a mis hijas, mi compañera y todo lo demás. Ujú. ¿Cuántas cosas se fueron perdiendo a lo largo del tiempo, Jorge? ¿No? Educación, respeto. Y yo creo que sí. El tema es que podamos recuperar algo, Mm. porque es muy difícil. Yo veo que sí, es cierto lo que vos decís. Hay cosas, yo no sé si decir se fue perdiendo, pero las cosas cambiaron y algunas cambiaron para bien y Pero, otras para mal, porque a mi criterio es, si no coincido con gente, bueno, es mi opinión. Sí, antes la gente se detenía un poquito más, charlaba, ahora es una cosa, son cosas muy rápidas, la tecnología ha hecho posible que la rapidez sea como una cosa fundamental. Tenemos muy poco contacto a través de la escritura, del hablar, del leer. Hay gente adulta que escribe muy mal, gente adulta, joven, lo que sea, hay gente que no sabe escribir o gente que no sabe leer inclusive. ¿Por qué? Porque la tecnología nos hizo ir por un camino muy rápido, pero se perdió lo otro. Entonces, a mí me gusta la tecnología, pero para lograr un equilibrio. claro, igual para hacer cuentas, Jorge. Oh, ¿Quién agarra el papelito? Nadie. La calculadora también mató mucho de eso mato, también. sí, sí, mi abuelo hacía cuenta, no tenía sexto grado, y mi abuelo paterno, digamos, Jorge, y sin embargo tenía mentalmente, era Claro. impresionante como lo poco que fue a la escuela, creo que fue hasta cuarto grado, quinto grado, y, y realmente era impresionante, una luz, sí, sí, cómo escribía, sin faltas de ortografía, Mira, increíble, increíble. hoy hasta directores escriben mal. A veces a mí me dan ganas de corregirlos, pero digo, ¿quién soy yo para corregir a alguien que es maestro y que tiene que enseñar Mm, y que escribe mal? Y vos decís, sí, y sí, por eso todo va en cada uno. Yo lucho conmigo mismo, porque a mí me pasa. A veces ya tengo dudas para escribir una palabra y no, no, pero está bien tener y, dudas, y porque, claro, y tengo que recurrir al diccionario porque me surgen, porque claro, yo también uso el WhatsApp, uso como ujú, todos. claro, Eh, y a veces ¿cómo es? El abreviar una palabra, como hace. Y yo trato de no hacerlo, pero es general que la gente a veces abrevie, no pone la palabra completa o no le interese cómo va escrita, porque total se entiende igual. claro. Yo estoy en contra de las abreviaturas. Ni siquiera avenida, no, no, avenida. No sé por qué. Jorge, ¿han sido buenos años entonces? Yo creo que, por supuesto, salvo los últimos 10 años, fueron muy duros para mí, pero fueron muy lindos, fueron muy duros para mí acá en Sarmiento, pero fue muy lindo los últimos 10 años, vos ya sabés cuáles, pero fueron muy lindos a la vez, porque tuve la oportunidad de trabajar también fuera de mi pueblo y me afirmaron mucho en distintos lugares. El haber llegado a ser jurado a través del Fondo Nacional de las Artes fue para mí algo muy importante para mi carrera, ser jurado en el Salón Provincial de Artesanías de Chubut o asesorar culturalmente, como te decía, en distintas ciudades. Entonces eso también significó mucho. Y bueno, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Ujú. En general, siempre traté de buscarle el lado bueno, sí. Te sentía más reconocido en otro Sí, lado que pero son acá. cosas, son cuestiones que pasan, Juan, que yo tengo que tratar de absorberlas, porque uno está en manos de gente que está en política, ¿no es cierto? Llamémosle intendentes o lo que sea, son gente que surgen de partidos políticos, y como yo no pertenecí nunca a un partido político, a veces me benefició y a veces no. Entonces, yo tengo mi manera de pensar, de sentir, de hacer. Yo siempre les dije a todos los intendentes por los cuales pasé, de entrada nomás, le digo, mire, yo le agradezco que usted me deje trabajar por la cultura, pero no me pida que le pegue un cartel partidario, porque yo no soy, no practico un partidismo político, yo quiero trabajarle a usted por la cultura. Y todo el mundo lo aceptó de entrada, porque por algo trabajé tantos años, pero después me costó mucho, porque con el tiempo cuesta ser independiente dentro de un gobierno que no es independiente, o que no lo fue, digamos. Eh, entonces, esas cosas, a todos los gobiernos yo les aclaraba, pero bueno, a veces
me benefició, a veces me, me Te resultó un juega en boomerang, contra. sí, sí, sí. Pero Lo, gracias a Dios, siempre de una u otra manera se pudo lograr una estabilidad cultural. ¿Viste? ¿Te imaginas? Fue hermoso porque también los distintos intendentes iban viendo, mirando y absorbiendo lo bien o con qué polenta se trabajaba desde cultura. Entonces eso lo veían con muy buenos ojos, entonces eso también beneficiaba a cultura. Y que yo personalmente siempre lo voy a decir, yo, porque mucha gente por ahí, bueno, pero qué sé yo, que es por, que trabajaba en forma individual. Digo, mire, yo no soy ni escritor, ni músico, ni artista plástico, ni artesano, ni cantor, ni bailarín, ni nada por el estilo. Yo soy un trabajador de la cultura. Llamarle gestor, animador, coordinador, lo que sea. Soy un trabajador de la cultura. Entonces, eh, yo me siento feliz cuando desde los distintos, de las distintas actividades culturales va surgiendo gente que nos puede representar, que puede crecer, llamémosle bailarines, cantores, artesanos, pintores, actores o lo que sea. Y creo que se ha conseguido bastante. Jorge, ¿te regalaron un lindo mate? Hermoso mate, hermoso mate. Yo le decía a Javier, digo, qué hermoso mate, da lástima usarlo, porque es un mate casualmente, mirá vos, tejido tejido de envoltura, tejido alesna en cuero crudo, con una basecita de en cuero de vaca, pero todo con costurita de borde en cuero crudo, este, hecho por un muy buen soguero, no sé por qué soguero, pero muy bueno, muy lindo. Lo vas a usar? Y lo voy a usar, sí, cómo no. No queda ese guardado No, de no, recuerdo, ese se no, no, usa, no. más como sos vos. Jorge, muchas gracias por tu A vos, tiempo. Juancito, muchas gracias y por tu tiempo. No, por favor. Y bueno, a disfrutar de esta nueva etapa. Sí, sí, vamos a absorberla, porque me siento un poco raro, siento un poco raro, uno de golpe te jubilás, entonces bueno, claro, uno venía persiguiendo Vos esto, estabas buscando esto, y ¿no? vos imaginate que yo desde el año pasado ya presenté los comprobantes, digamos, de años trabajados, qué sé yo, del IPS de nuestro capitán Sarmiento. Y bueno, pero yo digo, bueno, todavía me faltaban, ahora me faltan 2 meses, 3 meses para cumplir los 65, pero ya estoy. Entonces, bueno, que ya esté saliendo la jubilación también es muy importante, porque es un alivio, como me decía mucha gente, para que uno pueda trabajar en forma más libre, digamos, pero no libre de no darle bolismo, no, al contrario, libre en cuanto a horarios, en cuanto a eh, tener libertad para crear, porque a mí me Ujú, gusta mucho encerrarme, escribir, crear cosas para que por ahí se lleven a cabo, ¿no? claro. O sea, estabas buscando la jubilación. Y sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí. Y bueno, y se dio finalmente. Sí, sí, pero no, no la buscaba con, ojo, con eso de que sí o sí querer, no, yo estoy trabajando. Claro, ¿Te imaginas que la oportunidad que me dio el intendente actual de poder trabajar en cultura de nuevo y estar ahí en el, al frente de la Casa de Cultura y qué sé yo, y con todo un grupo de gente muy linda, y qué sé yo, bueno, eso, al que se me dio a los 64 años era muy importante, fue muy importante, y seguiría siendo y lo es, porque yo voy a estar colaborando continuamente, ¿no? mm, ¿vas a ir para allá, Jorge? Ahora, Digo, en ahora un tengo que ratito. ir a firmar unas cositas, pero esta tarde voy a Esta estar tarde ahí. vas a la Sí, Casa de esta la Cultura. tarde, sí, sí, sí. Si Dios quiere, sí, sí. Porque no, no, va a ser imposible. Siempre con Marita quedamos de acuerdo, bueno, que esto, que lo otro. Comienzan talleres en la Luisa, que es muy Empezó importante. el de Danza folclore. y danza folclórica y dibujo y pintura. Que eso hacía años, pero años que no teníamos talleres en la Luisa. Hacía muchos años que no Muchos, había talleres en y la... yo te diría que no menos de 15, Un 16, 17 años. montón de tiempo. ¿Sí? Y es una comunidad que merece muchísimas cosas. Yo tuve la suerte con Marita hace poquitos días de ir y charlar con los chicos de la escuela, tanto en primaria como en secundaria, con las maestras, con sus directivos, y realmente es hermoso, ¿viste? Hermoso, porque es una comunidad, aparte el lugar, la Luisa, es algo hermosísimo y merece toda la atención porque es un lugar que no solamente que pertenece a Capitán Sarmiento, es un lugar que necesita desarrollarse Ujú, y en lo cultural, bueno, si lo consigue en lo cultural también, Dios mío, sería espectacular. es,
Jorge, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Gracias. Gracias por la foto. Sí, ¿cómo puedo tener este material?